Estamos viendo cuál es el origen del ocultismo. Estamos viendo varios textos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo los dones del Espíritu Santo pueden confundirse con los del enemigo, que tiene una contraparte, tiene falsos dones. Y así como se ramifican las rutas viales y sus ramales traspasan las fronteras de las naciones hasta conectar varios continentes, de esa misma forma el ocultismo no solo trae maldición al que lo practica, sino que puede ramificarse hasta alcanzar varias generaciones, y sus consecuencias conllevan grandes trastornos espirituales y psíquicos a los descendientes, como lo dice Números 14, 18 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Y es que antes de que los israelitas entraran en la conquista del territorio de Canaán, Moisés les había advertido con las palabras que Dios le había dicho al respecto del sumo cuidado que tenían que tener para no involucrarse en el ocultismo que practicaban los cananeos. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, 9 al 12, cuando hayas entrado en la tierra prometida, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que ahora viven ahí. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo Moisés le advertía a ese pueblo: cuando hayas entrado en esa tierra prometida, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que ahora viven ahí. Y es que, por ejemplo, cualquier israelita que presente su hijo para quemarlo en sacrificio a un dios pagano debe ser muerto, les decía Moisés. Ningún israelita deberá practicar la magia, la invocación de espíritus, la adivinación ni el encantamiento, la hechicería, ni ningún tipo de espiritismo. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor, pues es por esta causa que el Señor echa de esta tierra a los pueblos que la habitan. Palabra de Dios. Mira ese texto de Deuteronomio 18, 9 al 12. Era clara la advertencia que les hacía el Padre a través de Moisés a ese pueblo. Y es que en la época que sucedió la conquista de esa tierra prometida, Dios todavía no había volcado sobre la humanidad su gracia salvadora a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, quien por el derramamiento de su propia sangre abolió todo efecto de maldición en la cruz del Calvario. Todavía no había gracia, todavía Jesús no había venido, no había muerto, no se había abierto el cielo. Y dado que faltaban muchos años para la venida de Jesús, los israelitas estaban bajo la inmutable ley de Dios, y la ley decía que la única forma de cortar la ramificación de la maldición era con la muerte del que se hubiera involucrado en esa abominación del ocultismo, así como le ocurrió a Acán. ¿Te recuerdas que Acán fue aquel israelita que desobedeció a Dios cuando se apoderó de un objeto maldito durante la conquista de Jericó? Él le había dicho que todo eso era anatema, era maldito, que no podían llevarlo, y Acán se había quedado con parte del tesoro. Y dice que por medio de Acán, la ramificación de la maldición cananea alcanzó a todos los israelitas, y como resultado culminó con la derrota del pueblo de Dios en la batalla de Ai. Y esta maldición no se cortó hasta que el portador de la maldición no fue eliminado de la congregación, hasta que Acán fue expulsado, fue eliminado de ese pueblo.
y es que toda persona que practica cualquier forma de ocultismo le otorga a Satanás autoridad legal para dominar su propia vida. Y así es como nosotros también lo hacemos en la oración de intercesión y en la oración de esa batalla legal de guerra espiritual, donde nosotros a través de la oración le damos derecho legal a Jesús a través del Espíritu Santo para que lo que está escrito en la palabra llegue a nuestra vida. Pues así toda persona que va practicando cualquier forma de ocultismo le va otorgando a Satanás una autoridad legal para dominar su propia vida. Los ocultistas o personas iniciadas en las ciencias ocultas transfieren los secretos, transfieren los poderes recibidos del mundo sobrenatural de generación en generación. Lo mismo sucede con esos dones espirituales falsos, y de esa forma la ramificación de la maldición del ocultismo se extiende de generación en generación, y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros ahí con nuestra descendencia, ya que dice que el pecado se castiga hasta la 4ª generación, pero cuando nosotros llevamos a Jesús a nuestra vida, 1000 generaciones son benditas. Nosotros expulsamos y le quitamos ese derecho legal al enemigo y nos rendimos en totalidad al Espíritu Santo, y con los medios de Jesús quedamos libres. Y es que también la idolatría y el ocultismo tienen una sola raíz, y las imágenes de falsos dioses están sostenidas por espíritus demoníacos, y por lo tanto todo practicante de la idolatría brinda adoración al diablo y a sus demonios. Y la palabra no deja dudas de esto, así como lo expresa el Salmo 106, 36, 27, en donde dice: sirvieron a sus ídolos y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Palabra de Dios. Y en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, también San Pablo advierte a los creyentes acerca de lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Palabra de Dios. Mira cómo San Pablo nos dice que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, nos dice San Pablo, os hagáis partícipes con los demonios. Mira, la vanidad, el orgullo y el profundo egoísmo hacen que el ocultista pretenda manipular los poderes demoníacos en la ignorancia de la terrible realidad del fin que le espera, y los demonios le hacen creer que está logrando esa pretendida manipulación hasta que logran completar su total posesión. Sin embargo, esto no sucederá hasta que el diablo reciba completa adoración a través de la idolatría. Y ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 9, refiere que Satanás le ofreció a Jesús el dominio de los reinos del mundo a cambio de que se postrara ante él y lo adorara. Y la respuesta de Jesús fue: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la palabra de Dios dice que el diablo entonces le dejó. Mira, los demonios entran en asociación con los practicantes de las ciencias ocultas y los van haciendo sacerdotes idólatras y les van confiriendo poderes sobrenaturales para lograr sus maleficios y esos maléficos fines sobre la raza humana. Y hay una paradoja en esto, y es que los beneficios sobrenaturales que ofrecidos y otorgados por los demonios a sus asociados ocultistas inexorablemente siempre llevan la maldición a sus beneficiarios. Y el diablo
ha implementado un sistema de transferencia y va haciendo que el maestro o que el gurú iniciado en las ciencias ocultas vaya buscando un discípulo para enseñarle y prepararlo en el traspaso de la herencia de los dones sobrenaturales recibidos de los demonios, y de esta manera nunca se corta la ramificación de los misterios revelados a los idólatras iniciados en el ocultismo. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir viendo en la próxima predicación. Que el Señor te bendiga. Y ahí en el corazón de María Santísima, sigue santificándote, síguete llenando del Espíritu Santo, síguete acercando a Jesús y huye de la gran Babilonia que le está preparando el camino al anticristo que le querrá quitar la adoración a Jesús, pero él con el soplo de su espíritu lo derrotará. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a revisar tu vida.